Quiero invitaros, por favor, a acompañarme abriendo vuestras Biblias en Génesis, el libro de Génesis, está antes de Apocalipsis. Capítulo 47, Génesis, capítulo 47. Siempre es un reto, un desafío compartir la palabra del Señor. Mi oración es que la reflexión, la meditación de la palabra de Dios en esta mañana puedan ser de bendición para vuestras vidas y que el Señor me use por su gracia. Amén. También se puede orar así. ¿Usted lo sabía? Decir, Señor, no hace falta cerrar los ojos y hacer y terminar en el nombre de Jesús. La fe, nuestra fe, la fe cristiana, es una fe con historia, es una fe con tradición, es una fe enraizada a lo largo de la historia de la humanidad, a la cual el Señor se reveló. Estamos abriendo nuestras Biblias en el primer libro de la Biblia, el libro del Génesis, el libro de los principios. Y desde el libro de Génesis en adelante encontramos a lo largo de la palabra del Señor muchas biografías, muchas historias, muchos registros históricos de hombres, de mujeres, de familias y muchas genealogías. No sé si te ha llamado la atención este hecho, que es un hecho, me parece llamativo, el hecho de que la Biblia registra muchísimas genealogías. Jesús en los evangelios comienzan, los evangelios también, no todos, algunos de ellos, el evangelio de Mateo, comienza narrando la genealogía de Jesús. La Biblia es un libro donde el Dios que se nos revela es un Dios que se entrelaza, se entremezcla con la condición humana y con las distintas circunstancias de la condición humana. En la genealogía de Jesús, es decir, la ascendencia, la línea familiar de la cual proviene Jesús, podemos encontrar gente de toda clase. Y algunas de las personas que allí aparecen y algunos de los episodios que menciona específicamente la palabra de Dios, digamos que como mínimo son incómodos. Como mínimo son incómodos. Apunta allí en Mateo de la que fue mujer de Urías, por ejemplo. Es decir, las biografías y la historia, el Dios que se nos revela en las Escrituras, es un Dios que se mezcla, que se mete, que no tiene problema de salir en la foto con los hombres cuando estos están despeinados, cuando su historia y su momento y sus circunstancias no son las mejores. Hace algunos domingos atrás, el primer domingo después de que nosotros viajamos, estuvo aquí compartiendo la palabra del Señor, pastor Tiago Alves, y él estuvo hablando acerca de una de estas biografías. Y hoy en unos minutos más vamos a estar hablando acerca de uno de los personajes, de Jacob concretamente. Él estuvo hablando acerca de la historia de Jacob y Esaú y cómo Jacob en los principios de su vida y a lo largo de muchos años de su vida recorrió un camino bastante complicado. Pero a mí me llamó la atención
las distintas palabras que se fueron compartiendo a lo largo de estos domingos sucesivos. El domingo siguiente Walter estuvo hablando acerca del sentido de la vida, de caminar en la vida, de caminar en la vida con sentido. Después el pastor Raúl, Chema, estuvieron hablando de la potencia, el caminar en la potencia del Espíritu Santo, caminar en confianza con Dios, andar vidas de confianza en Dios, vidas a las cuales el poder de Dios afecta de manera significativa, de manera transformadora, de manera trascendente. Pablo Jalil el siguiente domingo nos hablaba de ser gente que vive y expresa el amor del Señor. El domingo pasado Walter compartía la palabra del Señor acerca de también el camino y nuestras cojeras, y cómo la irrupción de la vida de Cristo en nosotros sana nuestras cojeras. Esta semana estábamos cerrando esto que recién anunció Noemí. Durante algunos viernes puntualmente y específicamente, vamos a tener series de estudios bíblicos, y estábamos acordando con el pastor Panete, con el papá de Becky, estábamos acordando acerca del tema, y él justamente me proponía, yo le pedí que él se sienta en libertad de sugerir, de dar una idea de aquello que le parece que podría compartir. Me decía, me gustaría hablar hacer un acercamiento a la vida devocional de los patriarcas. Y a mí me llamó la atención una vez más, porque durante estos días de atrás que hemos estado de viaje, como la mayoría de vosotros sabéis, en Argentina, yo no sé si por motivo de las circunstancias que estábamos viviendo, estuve reflexionando y meditando acerca de la vida de Jacob y de un periodo concreto en la vida de Jacob que tiene que ver con su muerte, con el momento final de la vida. Y digo esto porque nuestra familia allí, especialmente el papá de Noemí, ya está muy mayor, afectado de salud, y muchos de los momentos, de los encuentros que teníamos, uno nunca sabe porque la vida está en las manos de Dios, pero muchos de los momentos que teníamos a mí me daban la idea, olían a que quién sabe si esto no es una especie de despedida. Dios lo sabe solamente, el Señor lo sabe. Pero me llamó la atención también este detalle, y es interesante observar en las generaciones de los patriarcas, nosotros la fe, nuestra fe heredada es la fe de Abraham, la fe de Isaac, la fe de Jacob. Dios viene a irrumpir, a formar una nación, un pueblo, a revelarse a hombres con historia, y me llama mucho la atención el hecho de que las tres mujeres de estos tres patriarcas fueron estériles. ¿Reparaste alguna vez en este detalle? Las tres fueron estériles. Las tres, Sara, Rebeca y Raquel. Las tres estériles. A mí me habla, hermanos, de que de alguna forma en nuestra historia aquello que Dios viene a engendrar, aquello que Dios viene a traer a luz, es resultado de un milagro. Es resultado de la interrupción sobrenatural y milagrosa de Dios en nuestra historia, en nuestra carne, en nuestros malos olores a veces, en nuestros conflictos, en nuestros fracasos. ¿Cuántos tienen episodios, capítulos, momentos de la vida, hechos, circunstancias de los cuales se sienten quizá, digamos que no muy satisfechos o no muy orgullosos? No hace falta que levante la mano, tendríamos que levantar acá todas las manos porque todos somos de carne y hueso. Hoy todos olemos muy bien porque nos pusimos perfume. Le puede decir al que está al lado tuyo que bien hueles hoy, no hace falta que se lo diga. Pero a veces, nuestra vida, momentos, situaciones, han desprendido no quizá el mejor olor. Quizá hemos vivido situaciones que no nos hacen sentir muy satisfechos y muy orgullosos de ello. Pero el Dios que se nos revela en las Escrituras es un Dios que nos toma en sus manos, nos bendice y nos transforma. Porque Dios es bueno.
no porque nosotros lo merezcamos o porque nosotros lo hayamos ganado o nosotros hagamos algún tipo de nivel de cooperación con Dios o algún tipo de sinergismo. Es la pura gracia y misericordia de Dios que pone su mirada en gente imperfecta, con historias imperfectas, con familias imperfectas como tú y como yo, y en sus manos nos transforma y nos bendice. Es Dios. La historia de este hombre, la historia de Jacob, es la historia de un hombre de estas características. Y a mí me llama mucho la atención la historia de Jacob, porque Jacob es un hombre que empezó muy mal en la vida, pero acabó muy bien. Acabó muy bien. La historia de Jacob es la de alguien que empezó mal y terminó bien. Lo importante no es cómo empiezas, lo importante es cómo acabas. Lamentablemente algunos empiezan bien o más o menos creen que van bien y acaban mal. La cuestión es terminar bien. La vida de Jacob es la vida de alguien que empezó muy mal. Empezó muy mal, pero terminó bien. Estos días en Argentina, y como os decía recién, quizá con todas estas cosas que se han movido, yo siempre que comparto la palabra lo hago desde lo que Dios trató conmigo y lo que Dios va moviendo. Comparto el pan con el que el Señor me ha nutrido. Y creí bueno compartir con vosotros justamente esto que tiene que ver con los últimos días de la vida de José. Mi reflexión ha estado relacionada con la muerte. El título que he puesto a la palabra de hoy es un título que espero que te por lo menos te resulte llamativo. Voy a hablar hoy de cómo morir bien. ¿Cuánto quieren saber cómo morir bien? Qué gente valiente. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor, capítulo 47 de Génesis, desde el versículo 29 en adelante. Te animo a leer estos tres últimos capítulos, 4, 47, 48, 49 y 50. Tiene porciones, dedica una porción significativa a la Escritura para hablar y registrar la vida de Jacob en la hora de su muerte. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Y llegaron los días de Israel. Israel fue el nuevo nombre, el nombre que Dios le dio ¿a quién? A Jacob. Jacob, después de ese encuentro transformador con Dios, el Señor le dijo, ya no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Llegaron los días de Israel para morir y llamó a José su hijo y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que me pongas tu mano debajo de mi muslo. Esta era la costumbre de sellar un pacto en aquella cultura entre hombres. Esto era una firma notarial. Esto era un acuerdo, un pacto definitivo, de obligado cumplimiento. Te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y hagas conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro con ellos. Y José respondió, haré como tú dices. E Israel dijo, júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de su cama. A esto hace referencia Hebreos y añade que él en ese momento adoró al Señor. Sigue la palabra del Señor, capítulo 48. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí, tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob, diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Estamos ante un pasaje de la Escritura que describe momento, si cabe, trascendente, significativo en la vida de un hombre. Esta es la antesala
Estos capítulos nos describen, capítulo 47, final 48, la antesala de la muerte, capítulo 50, la sala de la muerte, el entierro, la muerte. Describe de una forma clara esto. Hoy en día hablar de la muerte es un tema casi tabú. En otras sociedades, en otras culturas, la realidad de la muerte está mucho más presente, se habla de ello. La gente se predispone, se prepara, lo integra como una realidad que forma parte de la vida. Y la realidad es que la muerte forma parte de la vida. La realidad es que, a pesar de que nuestras sociedades ha intentado convertir la muerte en algo periférico, en algo que tiene que ver con a menos que alguien trabaje en el sistema hospitalario, en salud y demás, y esté por motivo de su trabajo lidiando con esto, la muerte hoy en día queda relegada a salas de cuidados paliativos, a asilos, a hogares de ancianos. Vivimos de espaldas a la muerte. Vivimos sin querer ser conscientes que la vida es un don de Dios, que tiene un tiempo acotado, que tiene un tiempo limitado, y que todos, aunque hoy aquí puedan haber adolescentes, jóvenes, que creen que esto está muy lejano, todos, absolutamente todos, tenemos la vida prestada, es un don de Dios, el don de la vida, y que todos necesitamos aprender a vivir para aprender a morir, para morir bien, para que el día que el Señor nos llame a su presencia, poder irnos como lo hizo Jacob. Es absolutamente extraordinario y me llama tanto la atención. Os animo a leer todos estos capítulos y a meditar sobre algunos versículos que voy a hacer referencia próximamente. Me parece un asunto de tal relevancia, de tanta importancia para cada una de nuestras vidas. Pero la realidad es que hoy en día se pretende vivir de espaldas a esta realidad. Yo quiero, con la ayuda del Señor, hacer algunas reflexiones muy breves, pero tomadas de algunos pasajes y algunas declaraciones que le hace Jacob a su hijo José en esta hora, en el lecho de la muerte. Jacob no empezó bien. Jacob, ya en el vientre de su madre, la madre de Jacob tuvo un embarazo problemático, un embarazo en el que ella misma estaba asustada porque estos bebés en el vientre de la madre, dice la palabra del Señor, que se peleaban. Y las peleas entre hermanos son, después se arreglan los hermanos, normalmente. Pero las peleas, un enfado entre hermanos, dice Proverbios que es más duro que un cerrojo de alcázar. En el vientre de su mamá ya había un conflicto, había una lucha. Jacob, cuando nació cogido, nació agarrado del tobillo, del calcañar de Esaú, su hermano. Como queriendo decir, tú vas ahí, pero yo quisiera ir por delante tuyo, tirando de él para atrás. Y los primeros años de la vida de Jacob fueron años en el que él no vivió bien. Empleó toda clase de estrategia y de recurso, de argucia, de trampa, para intentar conseguir ser feliz y vivir una vida realizada. Eso es lo que hizo Jacob. ¿Eso es lo que hizo solo Jacob o a alguno de nosotros nos suena? ¿Cuántas veces nosotros en la vida vivimos vidas que intentamos por nuestros propios medios hacer las cosas? Engañó, hizo trampas, fue objeto de engaño. Había momentos en los que en la vida de Jacob parecía como que estaba tocado por una varita mágica, parecía como que todo le iba bien. Y acumuló riquezas. Si él quedaba con su suegro Labán, que las ovejas que nacieran de un determinado color iban a ser para él, y las del otro color iban a ser para Jacob, nacían las del otro color. Le iba bien.
aparentemente. Pero llegado a la hora de su muerte, en el lecho de su muerte, Jacob está dejando un legado y está muriendo bien y está dando las pautas, yo creo, de cómo morir bien, cómo vivir una vida que nos lleve a una buena muerte, a un buen paso, a una transición a la eternidad de la cual nosotros podamos darle gracias a Dios porque Dios estuvo con nosotros. Mira, hemos detenido la lectura en el versículo 3. Él se esforzó y se sentó sobre su cama. El versículo 3 dice, y dijo José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. En todo este capítulo, José hace referencia específica y concretamente a 3 episodios significativos de su vida, que son los que yo quiero tomar en esta mañana para la reflexión que quiero compartir con vosotros. Este episodio al cual hace referencia lo encontramos en el capítulo 28. Te pido que me acompañes al capítulo 28 para dar lectura a estos versículos, capítulo 28 de Génesis. Lo que está diciendo ahora en el capítulo 48, versículo 3, tiene que ver con lo que ocurrió muchos años atrás en el capítulo 28, versículo 11 en adelante. Ahora Jacob estaba huyendo de su hermano. Él había conseguido aprovecharse de las debilidades de su hermano, de las carencias de su hermano. El hermano de Jacob, Esaú, era un hombre que fundamentaba su realización en la vida en su fuerza física, en su poderío, en la capacidad de caza. Era un hombre muy primitivo, un hombre semisalvaje, un hombre de campo, un hombre de guerra, un hombre de caza. Y este hombre era un hombre con un poderío físico significativo y con capacidad de resolver las cosas rápido por la vía de la fuerza. Y era un hombre que tenía las debilidades de no controlar sus carencias, de ser esclavo de sus carencias. Y era un hombre que en un momento determinado de su vida no tenía problema de vender por un plato de comida algo tan sagrado y tan importante como la primogenitura. Y Jacob lo sabía, y Jacob se aprovechó. Jacob era astuto, era más débil físicamente, no era un guerrero, no era un hombre de caza, pero un hombre astuto, un hombre hábil, un hombre sagaz, y se aprovechó en la vida para caminar por ese camino y conseguir la realización por ese camino. Y consigue la primogenitura de su hermano. Y cuando el hermano toma conciencia de esto, le promete matarlo, vengarse y matarlo, de manera tal que él tiene que huir. Y cuando estaba huyendo, ocurre lo que estamos leyendo ahora en el capítulo 28. Llegó a cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Este es el Dios que de forma unilateral, por propia iniciativa, se le aparece a Jacob y le comunica y se le revela y se le manifiesta. Y ahora en el capítulo 48 que estamos leyendo en el versículo 3, él, muchísimos años más tarde, en el lecho de la muerte, le dice a su hijo que un día este Dios
en la ciudad de luz, que así se llamaba, él le cambió el nombre, le puso Betel, que significa casa de Dios, porque ahí tuvo un encuentro con Dios, se le apareció y le dijo esto. Y dice el versículo 3, y dijo a José, el Dios omnipotente. ¿Cómo lo llama a Dios? ¿Qué significa que Dios es? Todopoderoso. El Dios que todo lo puede. Yo no sé, hermanos, cuántos de vosotros, cuántos de nosotros en esta mañana estamos enfrentando imponderables, es decir, situaciones que van más allá del poder que tenemos nosotros. Sea lo que sea, la palabra de Dios nos enseña que este Dios omnipotente es el Dios que se revela a gente como Jacob, a gente imperfecta, a gente frágil, a gente que lucha en la vida con sus propias herramientas y a su propia manera para alcanzar la felicidad. Jacob, en el lecho de su muerte, está reconociendo que el éxito en la vida no es el resultado de abrirse espacio a codazos, sino de contar con la bendición de Dios. Muere bien aquel que entiende a tiempo y que aprende a tiempo que el éxito en la vida no es el resultado de abrirme espacio con mis propios recursos y mis propias estrategias, con mis propios anhelos, con mis propios impulsos para conseguir la felicidad y el éxito. Muchas veces no reconociendo los absolutos de Dios, los límites de Dios, los mandatos de Dios, el consejo de Dios, pero movido por ese impulso, por esa fuerza, como fue movido Jacob en una época en su vida. Ahora Jacob llega al final de sus días y mirando atrás está diciendo, no, el éxito en la vida no es el resultado de abrirme espacio a codazos, es el resultado de contar con la bendición de Dios. Y yo quiero la bendición de Dios sobre mi vida y sobre cada uno de los que estamos en este lugar. La palabra de Dios dice que la bendición del Señor es la que, ¿qué dice? Es la que enriquece. Y añade ahí otra declaración tremenda. Y no añade tristeza con ella. Las bendiciones que nosotros nos conseguimos a base de estrategias, a base de luchas, a base de argucias, a base de esfuerzos personales, son bendiciones agridulces, son bendiciones trampa muchas veces. La bendición que enriquece es la bendición que viene de parte de Dios. Y Jacob está diciéndole a su hijo, el Dios omnipotente se me apareció en luz, en tierra de Canaán, y ¿qué dice la palabra de Dios? Y me bendijo. Y mira lo que dice, y me dijo, porque este Dios que bendice es un Dios que habla, es un Dios que se comunica, es un Dios que transmite su verdad. Y me dijo, he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti para heredad perpetua. En el capítulo 28 que hemos leído, añade la declaración del Señor y le dice que todo esto lo haría para bendición y herencia de las naciones. Hermano, la bendición que Dios derrama sobre nuestras vidas es bendición con propósito. ¿Puede repetir conmigo esto? La bendición que Dios derrama sobre mi vida es bendición con propósito. Y el propósito de Dios me excede a mí. ¿Puede repetir esto? Hoy vivimos un evangelio, estaban repitiendo. Hoy vivimos un evangelio distorsionado, un evangelio en el que el hombre ocupa el lugar de Dios y Dios ocupa el lugar de siervo. Está al servicio del hombre para hacerlo feliz, realizado, pleno, satisfecho en todos los caprichos que se le puedan ocurrir. Esto no tiene nada que ver con el evangelio. El evangelio de Jesucristo es el evangelio en el cual somos benditos para bendecir. Mayor es dar que recibir. El ejemplo de Jesucristo es nuestro ejemplo. Y todo lo que tenemos, todo lo que hemos recibido es para la gloria del Señor.
Si tú tienes un coche, tienes que preguntarle al Señor, ese coche que Dios te ha dado, ¿para qué puede servir para la gloria de Dios? ¿A cuántas personas puedes llevar? Si tú tienes una mesa grande, si tú tienes comida en tu mesa, si tú tienes recursos, si tienes salud, si tienes tiempo, todo lo que tienes te lo ha dado de Dios con un propósito que te trasciende a ti. Y esto Jacob lo entendió a tiempo. Dios me bendijo y me dio una herencia y me dio una tierra y yo ahora circunstancialmente estoy en Egipto, pero yo sé que lo que Dios me ha prometido se va a cumplir y yo no me quedo en Egipto. Está pactando con su hijo esto. Yo vuelvo a la tierra que me dio el Señor, porque de acá se está levantando una generación que va a ser luz a las naciones, que va a ser instrumento de bendición a los que están alrededor. Amén. Hermano, Jacob en el lecho de su muerte reconoce que el éxito en la vida no es el resultado de mis propios esfuerzos, de abrirme espacio a codazos, sino de contar con la bendición de Dios. Poquito más adelante, en el versículo 7, hay algunas preciosas cosas que podríamos hablar del versículo 5, pero no me quiero extender. Solamente te dejo esto. Jacob en ese momento prohija, adopta a los hijos, a los nietos. Sí, Manasés y Efraín, que fueron los hijos. Mientras Jacob pensaba que su hijo estaba muerto, fíjese cómo Dios actúa. Mientras Jacob pensaba que su hijo José había muerto, Dios no solo había preservado la vida de José, sino que le estaba dando hijos, que iban a ser ahora hijos suyos. Mientras tú crees que estás viviendo el despropósito más grande en tu vida, Dios sigue trabajando. Dios sigue trabajando. Dios sigue engendrando. Dios sigue haciendo cosas que un día las vas a ver. Un día las vas a ver. Y acá Jacob está recibiendo lo que creía que nunca iba a recibir. Su hijo lo daba por muerto. Y lo había recibido, lo estaba recibiendo, no solo a su hijo, sino los hijos que su hijo había tenido en ese periodo oscuro y triste de su vida. Pero vamos al versículo 7, porque es el segundo aspecto que quiero declarar y quiero compartir con vosotros, que era motivo de reflexión. Versículo 7 dice, y ahora Jacob, fíjese qué interesante, Jacob en el lecho de su muerte rememora, evoca un momento crítico y trascendente de su vida. Dice, porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Porque cuando yo venía de Padán Aram, ¿Qué declaración? Todos aquellos que somos esposos, que Dios nos ha bendecido con un matrimonio pleno, rico, que hemos recorrido en la vida caminos y años de felicidad, de alegría, podemos entender de forma pálida lo que pudo significar en el corazón de Jacob la declaración que él está haciendo en este momento. Él está en el lecho de la muerte, está hablando con su hijo, con el hijo de su corazón y con el hijo que tuvo con esa mujer. Y le dice, hijo, cuando yo venía de camino se me murió Raquel. Lo segundo que yo quiero destacar, y creo que es enseñanza para morir bien, es el hecho de que Jacob en el lecho de su muerte recuerda este día, que es el día más triste de su vida, la muerte de su amada esposa Raquel, poniendo de relieve el valor de las personas, el valor de las relaciones, el valor de la gente. Él pone de relieve en ese momento lo que para él significó la bendición de disfrutar del amor de su esposa. Pero al hacer esto, yo creo que no solamente está haciendo esto, está evocando en su hijo y en nosotros también la importancia de priorizar y valorar el valor de las relaciones.
Hubo una época en la vida de Jacob en la que para él lo más importante eran las cosas. Y no tenía reparos, no tenía límites, no tenía medida para conseguir cosas a costa de las personas. Para él lo importante eran las adquisiciones materiales, el éxito, conseguir la bendición, conseguir la primogenitura. Él pensaba en términos de clean caja, en términos contables. El ser el hijo primogénito entrañaba una ventaja desproporcionada con respecto a la herencia de los bienes materiales. Hubo una época en la vida en la que él pensaba solamente en estos términos. Pero a lo largo de su vida, la transformación que operó el Señor en la vida de Jacob para convertirle en un hombre como el que encontramos en la hora de su muerte, significó una transformación en la que esa jerarquía de valores se cambió, se invirtió y pasaron a importar mucho más las personas que las cosas. Hermanos, las personas, las relaciones, no solamente las relaciones afectivas de amor en el marco del matrimonio, sino también las relaciones de amor ágape, de amor fraternal, de amor abnegado, de amor entre hermanos, de amor entre amigos, de amor entre hermanos en la fe. Es una extensión del verdadero y perfecto amor con el que el Señor nos ha alcanzado a nosotros, el amor de Dios. Y esto es un regalo del cielo. Mueren bien aquellos que a lo largo de la vida aprenden que las personas valen más que las cosas. Jacob aprendió esto y Jacob lo está transmitiendo a su hijo. En tercer lugar, al final del capítulo, podríamos extraer muchísimas verdades, repito, pero yo estoy limitándome en esta mañana a tomar de este capítulo, vosotros en vuestras Biblias, en esta versión que yo tengo aquí, no tengo las referencias que están a pie de página, pero estoy limitándome a tomar las 3 referencias que encontramos a pie de página, que son referencias a otros pasajes de las Escrituras que están referidos o están mencionados aquí. Y en el versículo 21 y 22, Jacob está haciendo otra declaración en ese lecho de muerte, que a mí me habla de cómo morir bien, cómo muere alguien que muere bien. Y lo que dice la palabra del Señor aquí es, y todo el capítulo está hablando acerca de esta verdad, ¿no? Pero dice, y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros. Mire qué precioso esto. He aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros. Mire, hermano, muere bien aquel que vive la vida con un sentido de trascendencia, con un sentido de confianza, de esperanza, de futuro, de más allá. Jacob está en el lecho de su muerte, está en Egipto y está diciendo, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Hermanos, nosotros venimos de Dios y a Dios volvemos. Todo lo que es nacido de la carne es carne. Todo lo que es nacido de Dios vuelve a Dios. Glorifica el nombre de Dios. Nosotros necesitamos ser gente engendrada de lo alto, que vive con simiente y con sentido de trascendencia, de eternidad. Nosotros vivimos muy instalados en el más acá, pero necesitamos ser gente que vive instalada en la eternidad, en los tiempos de Dios, en el tiempo perfecto de Dios. Nuestra carne, nuestro sufrimiento puntual, nuestras circunstancias concretas, nuestras carencias de hoy, muchas veces opacan nuestra vista para dejar de ver lo que necesitamos ver. Y Jacob, el día de su muerte, lo estaba viendo. Por eso pudo morir bien. Por eso pudo morir bien. Jacob muere bien porque es un hombre que en la hora de su muerte vive su muerte con un sentido de trascendencia.
Él en el lecho de su muerte reconoce cómo fue suplido y transformado por Dios y está encomendando a sus nietos Efraín y Manasés a las manos de Dios y le transmite a su hijo José el legado de lo que él había recibido de parte de Dios. Y José lo recoge y José lo abraza y todo el pueblo de Israel vive con esta orientación. Por eso ellos tenían esa certeza. Y Jacob es el primero, aún muerto, pero es el primero que entra a poseer la tierra prometida. ¿Usted se dio cuenta de esto? En su cuerpo. Lo embalsamaron. Pero él entró a la tierra de la promesa antes, 430 años antes que todos los demás. Quiero terminar esta reflexión de la palabra mostrándoos un vídeo. Es un vídeo súper casero. Es una... ¿Perdón a mí? Tienes toda la razón del mundo. Menos mal que tengo a mi esposa. ¿Ves? ¿Os dais cuenta? Esto es... Y tiene toda la razón. Vamos a leer el último versículo del capítulo 49. Sí, lo tendría que haber dicho después, pero esto es mucho más oportuno ahora. Versículo 33. Fíjese este versículo, hermano. ¿Lo tenemos acá? Este versículo, leyendo este versículo entendemos por qué estoy diciendo que Jacob murió bien. Esto solamente lo hace alguien que muere bien. Muchos son asaltados por la muerte. Muchos sufren una muerte violenta, una muerte abrupta, una muerte indeseada, inesperada. Esta es la muerte de un hombre que murió bien. Hizo todo lo que tenía que hacer. ¿Qué dice la Biblia? Y cuando acabó Jacob, porque todo el capítulo, yo espero y os animo insistentemente a que leáis estos capítulos en vuestra casa. Todo lo que encierra la palabra de Dios, toda la riqueza que encierra la palabra del Señor. Pero fíjense este versículo. Dice, y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, es decir, los había bendecido, había profetizado, había hecho una descripción, un perfil espiritual, emocional, psicológico de cada uno de ellos. Cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con los padres. Esto es tremendo. A mí me conmueve en lo más íntimo. Este hombre, morir de esta manera, está reservado para aquellos que caminan con Dios. A este hombre la muerte no lo asaltó, no tenía ningún tipo de... Este hombre hizo lo que tenía que hacer a lo largo de su vida, llegó a ese punto, acabó, encogió los pies y se fue con sus padres. Yo os decía recién que quiero poneros un vídeo, es muy casero. Estos días de atrás, Dios se vale de todas las circunstancias de nuestras vidas. Dios es Dios soberano. Nosotros muchas veces hablamos y creemos en la soberanía de Dios, pero en la práctica lo negamos, andamos rebelados con la circunstancia, con esto, con lo otro. Estos días Dios trató con nosotros y conmigo de una manera muy especial. En el viaje, con la familia, con encuentros, con personas, con situaciones, con demandas, con necesidades, que no sería ni correcto ni oportuno mencionar en este momento, pero vimos la gracia y el fluir de Dios de una forma sobrenatural. Y estaba estos días de atrás reflexionando, buscando la palabra para compartir con vosotros y vino revisando distintas cosas y fotos y vídeos que grabé. Mi hijo mayor me hizo recordar de un pequeñito vídeo que yo había grabado hace unos 20 meses atrás. La última vez que estuvimos en Argentina, hace 20 meses atrás, mi suegro estaba mucho mejor de salud y estaba como podéis ver en la foto.
Vamos a bajar un poquito la luz y vamos a poner el vídeo y lo ponemos en pausa. Bajamos un pelín la luz para poder entender. Ese es mi suegro, Andrés, que toca la guitarra y ahora vais a ver, hasta en el tocar de la guitarra se puede un poco percibir parte de su personalidad. Este es Arturo Pellegrini, un hermano de la iglesia de toda la vida. ¿Podemos bajar estas luces? Así se ve mejor. Este es Arturo Pellegrini. Hace 2 años, no importa si no se me ve a mí, explico esto un poquito y después vemos este vídeo. Es muy casero. Están aquí, vais a escuchar una canción que va a cantar Arturo, y ellos me estaban contando que desde hace unos años atrás estaban yendo a hogares de ancianos, a distintos hogares de ancianos, no para hacer proselitismo, para compartir el amor de Dios. Es diferente. Para compartir el amor de Dios, hablar de lo que hizo Cristo en sus vidas, estar con los ancianos, pasar tiempo, cantarles canciones, escuchar sus historias, compartir vida. Y entonces yo grabé este vídeo, esta película, grabé esto. Vamos a escucharlo mejor porque me estoy liando. En el valle florece la rosa, la más bella del valle paró. Y la vida en Cristo es hermosa, si se siente con el corazón. Yo estaré con Jesús en los cielos, y por siempre su rostro veré. Con sus santos en sus alabanzas, con mi canto también me uniré. En el valle florece la rosa, es hermosa y fragante su olor. Y la vida en Cristo es hermosa, si se acepta con el corazón. Yo estaré con Jesús en los cielos, por siempre su nombre hallaré. Con sus santos en sus alabanzas, con mi canto también me uniré. Muy bien. Bueno, muy bien. Eso ya lo podemos quitar. Eso. Bueno, mirad. Cuando estábamos allí, hace 2 semanas, Arturo cayó enfermo y lo ingresaron, no lo pudimos visitar, no se lo podía visitar. Estaba en 9 de julio, una ciudad que está como a 250 kilómetros de donde estábamos nosotros, y no se lo podía visitar, estaba en coma. 2 días antes de viajar de regreso para aquí, Arturo se fue con el Señor. Estaba cantando recién lo que ahora está cantando en la presencia del Señor. Un día yo voy a estar en el cielo, con Jesús, viendo su rostro, adorándole y cantándole con los ángeles. Mi suegro está mucho más frágil de salud que Arturo. Nadie pensaba que esto iba a ser así. Estos 2 hombres mayores, durante estos últimos años de su vida, en lugar de estar pensando en sus dolores de cadera, en sus pequeños egoísmos y caprichos, dedicaron tiempo para ir y compartir el amor de Dios y cantar y alabar al Señor y llevar el mensaje del Evangelio a gente que lo necesitaba más que ellos.
esta gente muere bien. Gente como nosotros, imperfecto. Mi suegro es apurado hasta para tocar la guitarra. Se adelantaba en el punteo, daba por finalizada la canción. Arturo quería seguir cantando. Habéis visto que en un momento es como que la da por finalizada y Arturo va de nuevo a repetir la estrofa. Yo le pido al Señor que Él nos ayude a nosotros a morir bien. A morir bien. Para morir bien hay que vivir bien. Y vivir bien significa aprender que la bendición de Dios no es la que yo me gano a codazos, pisando cabeza, siendo insensible, luchando por lo mío, inspirado por egoísmos, sino la bendición que Dios me quiere dar. Vivir bien significa aprender que las personas, las relaciones, los amigos, los hijos, la gente con la que compartimos la vida, es un don de Dios y nos vamos de este mundo desnudos igual que vinimos a este mundo. Lo único que nos llevamos y lo único que dejamos es el amor, lo que hicimos por los demás. Vivir bien significa también ser gente que tiene sentido de trascendencia en la vida, que vive con esperanza, que sabe que yo muero, como decía Jacob, yo hoy muero, pero Dios va a hacer todo lo que prometió. Hermanos, Dios cumple su palabra. Dios quiere levantar gente que vive con sentido de trascendencia en la vida. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie y tomamos un momentito para hablar con el Señor? Yo te invito ahí a inclinar tu rostro. Tal vez no esperabas en esta mañana que se predicara sobre la muerte. La muerte es la otra parte de la vida. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 54, nosotros en nuestra versión Reina Valera traduce de una forma un poco opaca esta declaración. Dice, la muerte es sorbida en victoria. La mayoría del resto de las traducciones dice que la muerte es devorada por la victoria. La muerte es devorada por la victoria. La muerte es vencida por la victoria. Cristo venció la muerte. Nosotros vivimos fundamentados en aquel que venció la muerte. Que venció la muerte. Señor, te doy gracias en esta mañana.